Un cordial saludo a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva entrega de estos videos ilustrativos acerca del diseño del proyecto de tesis para Ciencias Sociales y Humanidades. En este caso tenemos la quinta entrega hablando de ciertas generalidades que tienen que ver con la metodología. Para ilustrar este video pues he tomado de Howard Helmlich un fragmento de su obra el Alquimista, que me parece muy interesante porque está pues el método de la alquimia representado allí. Bueno, como hemos hecho en otras ocasiones, la vasta mayoría de lo que yo voy a decir está basado en bibliografía ya existente. Para este video particular, pues trabajamos con este libro editado por Catalina Weinerman, y en particular en el capítulo 6 nos vamos a basar de Pablo Forni, que se llama Recomendaciones para elaborar la estrategia metodológica del proyecto de tesis. La bibliografía completa la encuentran ustedes y las referencias al final del video. Una de las cosas con las que deberíamos arrancar es con tener una conciencia muy clara de que no podemos separar la teoría de la metodología. No podemos pensar que están disociadas la una de la otra. Como vamos a ver en un segundo, en una diapositiva que hemos visto en casi todos los videos, tiene que haber una coherencia en la tesis misma, en el proyecto mismo de investigación, entre las distintas partes, y eso implica que la pregunta de investigación, las teorías que estoy investigando, tengan una buena relación también con las metodologías que voy a utilizar para responder esa pregunta de investigación. En este sentido, nos dice Pablo Forni, ha de haber una especie de balance entre las dos. Yo quisiera cambiar la palabra balance por la palabra coherencia, porque tiene que haber una coherencia entre la pregunta que yo estoy estableciendo, los objetivos que me estoy forjando para la tesis y la metodología con la cual voy a responder esa pregunta y voy a lograr cumplir esos distintos objetivos que estoy trazando. Entonces, para enfatizar muy rápidamente esto, porque ya lo hemos visto en videos anteriores, recordemos cuáles son las partes de un proyecto de investigación. Recordemos que nosotros partimos de un área temática, nosotros establecemos un área temática. De esa área temática nosotros vamos a extraer un problema, y ese problema nosotros tenemos que ofrecer primero una presentación, mostrar cuál es ese problema, y segundo una justificación de ese problema, es decir, porque este problema merece ser tratado, merece ser investigado. Una vez hemos hecho eso, pues extraemos nosotros el eje central, el núcleo de todo el proyecto de investigación, que es la pregunta de investigación. Yo he dicho ya en otros videos que esto es esencial y que todo depende, todo cuelga de la pregunta de investigación en un proyecto de investigación. Eso lo podemos ver cuando empezamos a mirar. De esa pregunta de investigación yo tengo que hacer primero una revisión de antecedentes. Es decir, qué se ha dicho acerca de este tipo de problema, acerca de este tipo de pregunta. En el pasado yo entro a un diálogo que ya está andando desde hace rato y yo tengo que saber cómo se ha ido desarrollando esa conversación. De esta revisión de antecedentes yo voy a sacar luego un estado del arte, que es la conversación puede haber estado andando desde hace muchísimo tiempo, pero yo necesito saber en qué está la conversación ahora, porque mi aporte lo voy a hacer hoy. Yo necesito saber en qué está esa conversación hoy, y un marco teórico. Es decir, yo tengo que tomar esas teorías que de pronto pueden ser muy amplias y que yo voy a tomar en su versión un poco más específica, o esos conceptos que pueden ser ambiguos o que pueden ser entendidos de múltiples maneras, y yo tengo que saber muy bien y decirle al lector cómo es que yo voy a tomar, interpretar esos conceptos. Cuando yo esté hablando de violencia, ¿de qué me estoy refiriendo? ¿Es solo violencia física o estoy incluyendo la psicológica? ¿O cómo se va a entender el término que voy a utilizar una y otra vez, o los términos que voy a utilizar una y otra vez en la tesis? Hacia la parte derecha de la pregunta de investigación, nosotros entonces establecemos cuáles son los objetivos que yo tengo con esta investigación. Por supuesto, tengo un objetivo principal. Ese objetivo principal es responder la pregunta de investigación, pero tengo dos, tres, usualmente no es recomendable tener más de tres objetivos más específicos, que son otro tipo de victorias que yo quiero lograr, y que están relacionadas con la respuesta a esta pregunta de investigación. Y luego yo tengo que pensar, bueno, ¿cómo voy a responder yo a esa pregunta de investigación y cómo voy a lograr yo esos objetivos?
Ahí es donde aparece la metodología, que es a lo que estamos centrando el video del día de hoy. Esta metodología viene con unas consideraciones éticas, a lo cual dedicaremos el siguiente video, el video número 6. Tiene que tener, por supuesto, luego un cronograma de realización de todos esos pasos metodológicos y finalizamos con una tabla de contenido. Si nosotros partimos temporalmente esto para mirar más o menos cuál es el mapa de esta investigación, nosotros podríamos hablar de que hay un presente, que es la pregunta que tengo hoy en día. Esta es mi pregunta de investigación y yo me voy al pasado para mirar qué se sabe de ese problema y en qué está esta discusión. Y me voy también al futuro, es decir, planeo hacia el futuro para saber cómo voy a responder a la pregunta de investigación y qué pretendo lograr. Como se pueden dar cuenta, entonces todo depende de la pregunta de investigación, pero todo tiene que ser coherente. Esta revisión de antecedentes tiene que ser pertinente para lo que yo estoy discutiendo aquí, no es cualquier antecedente el que funciona. Lo mismo vale para el estado del arte y para el marco teórico. Y hacia adelante, hacia el futuro, pues por supuesto que los objetivos, primero el objetivo principal es responder la pregunta de investigación, pero la metodología tiene que concordar, ser coherente con la pregunta de investigación. Si yo tengo una pregunta de investigación, eso ya lo vimos cuando estábamos hablando de la pregunta de investigación en otro video, si la pregunta de investigación apunta hacia algo cualitativo, muy seguramente mi metodología debe ser una metodología de investigación cualitativa. Si yo tengo una metodología de investigación cuantitativa para responder un aspecto cualitativo de investigación, pareciera que yo tengo una tensión, tengo un divorcio, tengo algo que no me genera coherencia entre los distintos pasos de mi investigación y muy seguramente tendré problemas. Entonces, por eso es que a mí me gustaría cambiar no balance, porque yo creo que hablar de balance es muy difícil en esa indicación de Forni, por coherencia, coherencia entre esa parte metodológica y el resto del proyecto de investigación. Ahora bien, nosotros podemos hablar de una manera muy gruesa, porque esto es enormemente amplio, de tres grandes métodos de investigación. Nosotros podemos hablar de un método naturalista. En este método naturalista lo que hacemos es que nosotros tomamos los hechos sociales como si fueran objetos. Y lo que nosotros estamos haciendo con eso es una aproximación muy científica, en este sentido muy positivista y naturalista de las ciencias físicas y exactas de investigación, de medir, de cuantificar estos hechos. Entonces nos aproximamos como si fueran objetos y lo que nosotros queremos sacar de ahí son unas reglas generales, pueden ser unas leyes que queremos que sean universales o ampliamente generales, podemos sacar relaciones causales, podemos sacar una cantidad de información, pero que se asemeja mucho a ese procedimiento de la ciencia natural, ese procedimiento de las ciencias naturales, intentando entender ese mundo como un objeto que debe ser medido y que debe ser cuantificado. Por supuesto, yo pretendo aquí sacar, como ya dije, unas observaciones generales o unas reglas o leyes, y los métodos que voy a utilizar son sobre todo métodos cuantitativos. Diferente de eso es una metodología crítica. En esa metodología crítica yo parto de un supuesto, y ese supuesto es que la situación, el fenómeno que yo voy a investigar, es un fenómeno que ya está cualificado y que está cualificado como un fenómeno de opresión, de explotación o de injusticia. Entonces, aquí yo no soy un investigador neutral, yo no soy un simple observador, yo soy un participante activo, yo soy un agente. ¿En qué sentido soy un agente? En que mi propósito no es solo estudiar este fenómeno y entenderlo, sino cambiarlo, transformarlo o al menos aportar a su transformación, aportar a su cambio. Es decir, tiene un componente político esta investigación. Yo quiero cambiar el fenómeno, reducir la opresión, reducir la explotación o intentar buscar algo de justicia en este fenómeno que es particularmente injusto. Entonces el investigador aquí no es un investigador neutral. Y en el otro lado del espectro, como opuesto a este fenómeno naturalista, tenemos el interpretativo, en donde no estoy buscando leyes generales o no estoy buscando universalizaciones, sino interpretaciones de acciones sociales que tienen muy presente la subjetividad de los individuos que estoy tomando como objeto de estudio. Como estoy tratando con subjetividades, pues por supuesto que no quiero sacar generalizaciones ni universalizaciones. A mí lo que me interesa es entender esas acciones alrededor de esa subjetividad.
Y entonces aquí yo utilizo metodologías que son muy cualitativas. Aquí lo que me interesa es entender esas experiencias, entender esos sentires, entender esos saberes, entender esas expresiones culturales, dependiendo del tipo de investigación que yo tenga, pero lo quiero es interpretar eso y entonces utilizo metodologías cualitativas. Una advertencia se hace muy pertinente y es que el hecho de que nosotros tengamos una cierta investigación no quiere decir que necesariamente nos restringamos a uno de estos ámbitos sin podernos ayudar de los otros. De hecho, lo contrario suele ser común. Muchas veces en las investigaciones lo que nosotros tenemos son como ayudas de soportes. Principalmente puedo tener un método interpretativo, pero para ciertas cosas o partes de mi investigación yo puedo ayudarme o de un método crítico o de un método naturalista. Es decir, no son excluyentes los distintos tipos de metodología, pero sí es muy importante tener presente cuál es la metodología predominante en mi proyecto para saber buscar esa coherencia de la que estábamos hablando antes. ¿Qué tipo de método yo más específico, cualitativo, cuantitativo, intervención política, es lo que debería primar en mi investigación y que sea así coherente con mis objetivos y con mi pregunta de investigación? Ahora bien, una vez hemos pensado un poco en ese marco, nosotros podemos hablar de la estrategia metodológica. La estrategia metodológica es algo realmente, digamos, presentado de manera gruesa, es algo sencillo porque tiene dos pasos. Esos dos pasos son complicados, pero son solamente dos. El primer paso es el paso de recolección de la información. Ya tengo una vez planteada mi pregunta de investigación, yo tengo que sentarme a pensar qué tipo de información necesito yo recoger para responder a esa pregunta de investigación. ¿Cuáles van a ser las fuentes que me van a dar esa información que yo necesito? ¿Dónde están situadas esas fuentes y cómo voy a recolectar esa información? Si esas fuentes son personas, son grupos sociales, son empresas, son bases de datos, ¿cómo voy a acceder yo a ellos? ¿Están geográficamente apartados? ¿Son de difícil acceso? ¿Tengo que establecer una relación de confianza primero? ¿O necesito algunos permisos especiales? Todo esto hace parte de esas preguntas que tenemos que hacernos nosotros para elaborar ese plan de la metodología que vamos a utilizar y tenemos que poder responder a esto porque de lo contrario nos vamos a estrellar cuando empecemos la investigación en que no sabemos cómo vamos a recoger la información que necesitamos o incluso peor, no sabemos qué tipo de información necesitamos recoger para poder responder a nuestra pregunta de investigación y lograr cumplir con nuestros objetivos. El segundo paso de esta estrategia metodológica es el análisis de esa información que ya recogimos. Entonces, ¿cómo vamos a procesar esa información? ¿Qué categorías de análisis voy a utilizar para utilizar todo eso que nosotros hemos venido recabando y extraer de ahí ese conocimiento que yo quiero que surja de este proceso de recolección de la información? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de categorías estoy utilizando para hacer una comparación? Si lo que yo estoy haciendo es una comparación, ¿dónde están los puntos claves para hacer esta comparación? Yo tengo que pensar en cuáles van a ser esos criterios con los que yo voy a decir, bueno, voy a comparar esto respecto de esto otro, o cuáles son criterios que yo voy a tener para excluir cierta información de mi investigación como información irrelevante. Todas estas son cosas que yo debo empezar a pensar y tener claras para establecer mi estrategia metodológica. Centrémonos un poco en la recolección de la información, en este primer paso de la estrategia metodológica. Y aquí se hace importante que nosotros distingamos las unidades de los universos, de las muestras y de las recolecciones. Y para eso pues vamos a utilizar un ejemplo. Me he inventado un ejemplo que nos va a ayudar a entender un poco estas distinciones, pero que una vez uno las tiene claras le ayudan mucho a establecer la metodología de investigación. Pensemos que tenemos una empresa. Es una empresa que tiene más o menos unos 1000 empleados. Es una empresa que siempre ha venido trabajando, lleva trabajando digamos 30 años en un sector muy particular de la economía y es una empresa que como las empresas tradicionales a cada uno de sus empleados le tiene un espacio de trabajo que es de ese empleado, es decir, está adjudicado a ese empleado y ese empleado lo puede personalizar, llámese oficina o llámese cubículo o llámese escritorio,
pero es de ese empleado. ¿Esto qué quiere decir? Que ese escritorio tiene unos cajones, como los vemos acá, el empleado tiene las llaves de ese cajón, él guarda sus objetos personales ahí, puede personalizar ese escritorio pegando fotos de su familia en la pared, puede poner pues cositas que le llamen la atención o que lo hagan sentir bien, puede traer una matita y con eso adornar un poco su espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero supongamos que durante la pandemia del COVID-19, pues todos nos fuimos en remoto y esta empresa empezó a evaluar qué tanto se están utilizando esos espacios y cómo puede mejorar. Y entonces decidió hacer un cambio. Y entonces decidió pasarse a lo que llamamos hoy en día hot desk. Hot desk es que en una empresa yo ya no tengo un espacio fijo. Lo que tiene la empresa son puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo están ahí disponibles, todos son iguales. eh, y pues el que llega primero se sienta, escoge, como cuando uno va a trabajar a una biblioteca. Y ahí escoge un escritorio cualquiera. Ese escritorio pues tiene una conexión a internet, tiene una conexión de corriente para que yo pueda poner mi portátil, pero ciertamente no es mi escritorio. No lo puedo personalizar, no tiene la foto de mi esposa y de mis hijos, no tengo la foto del gato, no tengo el recuerdo que me regalaron en la Navidad anterior, no tengo un cajón propio mío donde yo guarde mis cosas de papelería, las cosas que necesito, etcétera, etcétera. Y cada día que yo voy al trabajo me puede tocar un sitio distinto. Supongamos que yo quiero saber como investigador este cambio de este espacio personalizado, de este espacio que está adjudicado a mí y que yo puedo modificar a mi antojo para sentirme más cómodo en este lugar de trabajo. Supongamos que yo quiero medir cómo este cambio al sistema de hot desk afecta la productividad de los empleados de la empresa. Yo quiero saber si su productividad de pronto disminuye por este cambio, de pronto aumenta por este cambio, o de pronto este cambio es irrelevante a la hora de medir la productividad de los empleados. Esa es la investigación que yo quiero hacer. ¿Qué es lo primero que debo yo identificar? Primero, ¿cuál es mi unidad de análisis? La unidad de análisis es qué o quién es el objeto de la investigación. Yo aquí estoy investigando a los empleados de la empresa y en particular estoy investigando la productividad de los empleados de la empresa. Entonces, esta es mi unidad de análisis. Ese es el objeto de mi investigación. Ahora bien, yo tengo otra unidad, que es la unidad de recolección, que es de donde se obtienen los datos, de donde yo recolecto esos datos para mi investigación. Y ojo, porque aquí hay veces la gente se enreda, porque esa unidad de recolección a veces coincide con la unidad de análisis y a veces no. En este caso particular, supongamos que la productividad de los empleados de la empresa es medida, recogida por sus jefes. Entonces, aquí, ¿quién me va a dar a mí la información acerca de la productividad de los empleados de la empresa? No son los empleados mismos, sino los jefes de los empleados. Entonces, mi unidad de recolección en este caso es diferente, no coincide con la unidad de análisis. La unidad de análisis son los empleados, pero la unidad de recolección, la fuente de mi información, van a ser los jefes de esos empleados. Si yo tuviera una investigación diferente, si yo tuviera una investigación de orden más cualitativo, donde yo lo que quiero saber es cuáles son las percepciones de los empleados acerca de este cambio, muy seguramente mi unidad de análisis coincidiría con mi unidad de recolección, porque mi unidad de análisis son los empleados, pero la información me la van a dar los empleados mismos, bien sea a través de una entrevista que yo les hago, bien sea a través de una encuesta o formulario que yo les pido que llenen acerca de cómo se han sentido con este cambio. Pero en este caso particular yo tengo una diferencia entre la unidad de análisis, que está acá, y la unidad de recolección. Ahora bien, aparte de la unidad de análisis y la unidad de recolección, nosotros tenemos que tener presente también el universo. El universo es el total de los elementos que comparten las características de mi estudio, de mi objeto de estudio. En este caso, como mi objeto de estudio son los empleados, yo necesito saber, venga, ¿cuántos empleados tiene esta compañía? ¿Cuántos empleados sufrieron este cambio? De pronto no todos. Yo podría suponer que el presidente de la empresa sigue manteniendo su oficina,
yo puedo seguir suponiendo que los directores de área, que los grandes jefes siguen manteniendo su oficina, entonces este cambio no los afectó, pero digamos que en este universo de empleados que se vieron afectados por esto, yo tengo una cifra, digamos que son 950. De los 1000 empleados que tenía la empresa, 950 se vieron afectados por este cambio. Entonces yo ya sé cuál es el universo total de empleados que vivieron este cambio y que este cambio seguramente los ha afectado de alguna manera. Vamos a medir si positiva, negativa o de pronto no los ha afectado en absoluto y es irrelevante el cambio. Es muy probable que yo no tenga ni el tiempo, ni los recursos, ni los permisos para entrevistar a 950 personas de esta empresa o para mandarles la misma encuesta a 950 personas y menos para analizar luego 950 formularios o 950 respuestas a una encuesta. Por cuestiones de facilidad, yo lo que hago entonces es definir una muestra de ese universo. Entonces, la muestra es el subconjunto de ese universo que yo he seleccionado para investigarlo. En este caso, va a ser una porción de esos 950 empleados. Yo voy a definir una porción para investigarlos. Y aquí entra una distinción que es muy importante, porque yo esa muestra la puedo definir de distintas maneras. Nosotros, o Forni, en este capítulo nos habla de tres. La primera es una muestra probabilística. Entonces yo conozco ese universo, yo miro cómo es ese universo y entonces digo, bueno, ese universo tiene tantos hombres, tiene tantas mujeres, ese universo tiene tantos empleados que han trabajado más de 10 años en la empresa y tantos otros son empleados que son relativamente nuevos en la empresa. Tantos de esos empleados son gente que tiene un modelo mixto, digamos, donde trabaja 3 días a la semana en home office, trabaja desde su casa y 2 días a la semana trabaja desde la oficina. Otros tantos sí son todos los días trabajando en la oficina. ¿Qué quiero yo? Que la muestra que yo escoja me dé la misma probabilidad de que cada uno de los que está en esa muestra corresponda con los del universo. Entonces yo necesito que en mi muestra haya más o menos iguales proporciones de hombres, de mujeres, de empleados que tienen 2 días en la oficina y 3 días de home office, de empleados que tienen todos los días en la oficina, etcétera, para que mi muestra sea una buena representación del universo. Esta es una muestra probabilística. Lo que yo necesito es que las unidades de análisis tengan la misma probabilidad de ser incluidas en la muestra que como está en el universo. Entonces voy a tener una buena sección, no una sección sesgada, sino una buena sección del universo que representa correctamente al universo. Luego puedo tener una muestra intencional. Las muestras intencionales son esas muestras en donde cuando yo estoy haciendo mi revisión bibliográfica, cuando yo estoy mirando los antecedentes, cuando estoy mirando el estado del arte, de repente me doy cuenta de que hay ciertas características que son interesantes y que yo necesito que aparezcan en mi muestra. Por ejemplo, supongamos que madres que han tenido recientemente a sus bebés, que han tenido la licencia de maternidad y que luego tuvieron la licencia de lactancia y usualmente tienen como un dolor especial y un problema, un conflicto regresando al trabajo porque sienten una separación muy grande eh, con su bebé, tener que dejarlo en manos de otra persona, dejarlo en la casa para ir a trabajar. Pues digamos que en otros estudios que yo he leído en la bibliografía se ven particularmente afectadas y la manera de digamos como que solventar o aminorar un poco el efecto de esta separación, pues es tener en su escritorio, en su sitio de trabajo, fotos de su bebé, digamos que lo pueden ver, lo pueden recordar constantemente, etcétera, etcétera. Entonces yo pensaría que este es un grupo que se ve particularmente afectado por este cambio de tener un escritorio que yo puedo personalizar y que es mío, es propio, a un hot desk que no puedo personalizar y que cambia todo el tiempo. Aquí yo no puedo tener fotos del bebé, aquí yo no lo puedo tener recuerdos, aquí yo no puedo tener... Entonces yo diría, uy, yo quiero saber cuál es el impacto que tiene esto en ese grupo de madres que acaban de tener su bebé y acaban de regresar al trabajo. Entonces yo intencionalmente, aquí yo meto mano en esa muestra
para que queden incluidas dentro de esa muestra algunas de esas madres y yo recabar esa información que puede ser muy interesante para mí. Esa es una muestra intencional. Ahora, tanto la muestra probabilística como la muestra intencional son muestras que yo puedo ir configurando antes de hacer el campo. Es decir, antes de empezar a recabar los datos, yo más o menos sé, yo ya conozco el universo, sé cuáles son las proporciones de hombres, mujeres, gente que lleva más de 10 años en la empresa, gente que lleva menos de 5 años en la empresa, etcétera, etcétera. Y entonces yo sé que mi muestra tiene que tener tal porcentaje de hombres, tal porcentaje de mujeres, ta. O porque he hecho la revisión bibliográfica previamente, yo sé que mi muestra, yo quiero que tenga algunas de las mujeres que tuvieron hijos recientemente y que están reincorporándose hasta ahora al trabajo. Todo esto lo hago previamente a empezar a recoger la información. Yo ya sé cómo va a ser esa muestra. Pero hay un tercer tipo de muestra que es la muestra teórica. Y esa muestra teórica es una muestra que se va construyendo y va evolucionando a medida que voy recogiendo información. Supongamos que yo no tengo mucha bibliografía acerca del tipo de estudio que voy a hacer y a medida que yo voy recabando la información empiezo a descubrir cosas interesantes. Y entonces yo digo, uy, me toca ampliar la muestra porque de pronto yo no me había dado cuenta de que hay un sector, hay una población, hay algún tipo de característica que yo no estaba teniendo presente, pero que ahora empiezo a ver que es relevante y entonces yo voy cambiando, voy ampliando la muestra o voy excluyendo ciertas cosas de la muestra. Es una muestra que es viva, que va cambiando a medida que la investigación se va moviendo y a medida que yo voy aprendiendo más de estas cosas que están pasando. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hemos visto que cuando yo voy a recoger esta información en este primer paso de la estrategia metodológica, una de las cosas que yo tengo que pensar muy bien es cuál es mi unidad de análisis, es decir, cuál es el objeto de mi investigación. Luego mirar cuál es mi unidad de recolección, que puede o no puede coincidir con la unidad de análisis, es decir, de dónde voy a extraer yo esa información que necesito para mi investigación. Luego tengo que saber cuál es el universo, cuáles son las características de ese universo, dónde se sitúa mi unidad de análisis, y de ese universo muy seguramente lo que yo voy a extraer es una muestra, y entonces yo necesito saber qué tipo de muestra estoy escogiendo para saber cómo voy a proceder respecto de esa muestra. No es lo mismo la muestra probabilística, por ejemplo, que la muestra intencional. Para la muestra intencional, pues yo no utilizo un algoritmo aleatorio que escoja de esos 950 empleados de la empresa, que escoja 100 y que les mande la encuesta. Yo aquí necesito dirigir para algunos de esos formularios a personas particulares. Tengo que identificar cuáles son esas personas, tengo que escribirles directamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto me ayuda mucho a tener mucho más claro cómo es que me voy a mover yo en esta investigación. Ahora bien, aquí hay algunos ejemplos de el tipo de investigaciones que yo puedo hacer, el tipo de movimientos metodológicos que yo puedo hacer durante una investigación. No, esto no es exhaustivo, hay cantidades ingentes de opciones. Yo voy a mencionar solo algunos y los voy a dividir en dos grupos. Unas opciones que son más de orden teórico, cuando nuestras investigaciones no requieren tanto trabajo de campo o no requieren trabajo de campo en absoluto, y más bien lo que vamos a hacer es como una revisión bibliográfica. Y en la siguiente, en unos minutos en el video, pues veremos las que son un poco más aplicadas, que sí requieren de un trabajo de campo tal vez un poco más específico. Yo puedo empezar a rastrear, por ejemplo, inconsistencias al interior de una corriente de pensamiento. Entonces yo puedo tener una corriente de pensamiento, digamos, la democracia. Los defensores de la democracia, los defensores de la democracia, pero puedo empezar a ver que algunos que se suelen llamar defensores de la democracia están empezando a defender cosas que parecieran ser antidemocráticas o atentar contra la democracia. Y entonces quiero analizar si esto es realmente defender solo de dientes para afuera una democracia, o si realmente es una evolución del término democracia, si esto es tal vez una pauperización de la democracia. Bueno, en fin, ahí yo puedo empezar a mirar, y esto es algo que yo puedo hacer muy seguramente recabando información de orden teórico o con bases de datos, bibliografía, etc. Yo puedo hacer un rastreo histórico de un concepto. Entonces yo puedo mirar, por ejemplo, cómo un concepto ha evolucionado
a través del tiempo. En el caso de filosofía, por ejemplo, conozco una tesis muy buena hecha por un filósofo muy admirable que rastrea el concepto de abducción, que es una de las tres formas de inferencia. Nosotros tenemos inferencias deductivas, inferencias deductivas e inferencias abductivas. Lo que hace Sherlock Holmes, por ejemplo, no es deducción, lo que hace Sherlock Holmes es abducción a la hora de la verdad. Entonces, rastrear la evolución de ese concepto desde un filósofo muy antiguo que era Aristóteles hasta un filósofo contemporáneo que es Charles Sanders Peirce. Y cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la manera como nosotros entendemos esa forma de inferencia a través de los siglos. Es una tesis muy bonita y es esto, un rastreo histórico de un concepto. Yo puedo tener contrastes entre dos perspectivas o dos autores sobre un mismo asunto. Eh, por ejemplo, si estoy haciendo una tesis acerca de arte, yo puedo tener dos perspectivas acerca de si el arte ha o no ha de tener una función. Hay un debate grande acerca de si el arte debe tener una función o el arte debe solo sencillamente ser. Hay gente que defiende que el arte tiene una función, que tiene que tener una función política, que tiene que tener una función expresiva, que tiene que tener una función, hay algunos que dicen incluso que moral, y hay otros que dicen eso no es necesario que el arte tenga una función, el arte no debería tener ninguna función, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo podría contrastar dos perspectivas acerca de un mismo asunto. También puedo mirar comentarios que se hagan desde un autor a otro o desde una perspectiva teórica sobre otra disciplina o sobre algún asunto de coyuntura. Yo puedo pensar, bueno, tengo un problema económico hoy en día. Eh, ¿Qué diría John Stuart Mill acerca de las medidas que está tomando el gobierno para solventar la crisis de inflación de hoy en día? De pronto es interesante mirar, venga, ese pensamiento de atrás que ha evolucionado mucho hoy en día, pero venga, si nos devolvemos a lo que proponía Mill, ¿qué diría Mill de lo que está pasando hoy en día? Entonces puedo hacer investigaciones muy interesantes al respecto, como mezclando esas cosas. Puedo hacer, por supuesto, una exégesis, que es una interpretación muy detallada de un texto. Esto se hace sobre todo con textos usualmente muy antiguos. Yo puedo hacer pues unas análisis muy profundos, pero no necesariamente tienen que ser textos antiguos. Yo puedo examinar de una manera muy exegética algún tipo de discurso o algún tipo de fragmento de alguna teoría que es muy interesante, y la idea aquí es el detalle, la minucia, es tener esa capacidad de análisis que me muestre y me permita sacar mucha más riqueza de lo que está plasmado de manera, digamos, abierta en el texto. Y puedo tener también extensiones. Yo puedo llevarme los adelantos de una disciplina o de una teoría hacia otros fenómenos o disciplinas en donde no han sido aplicados. Esto es, por ejemplo, lo que ha ocurrido cuando los avances en la psicología y en la neurología empezaron a aplicarse para estudiar el agente económico y el comprador en la economía. O, por ejemplo, eso que nosotros llamamos ahorita etnomarketing, que es llevar la etnografía a el marketing, o neuroeducación o neuropedagogía, que es intentar llevar los avances neurológicos sobre cómo se desarrolla el cerebro y cómo aprendemos al área de la educación y la pedagogía. Entonces, todas estas son opciones que yo puedo tener y que pueden ser, claro que pueden tener un componente aplicado si yo diseño así la investigación, pero que también puedo hacerlas por la cantidad de bibliografía que hay al respecto, las puedo hacer desde una aproximación más teórica. En cuanto a las que tal vez podrían ser más aplicadas, pero vuelve y juega, esto es una categoría difusa, porque yo también puedo hacer mucho de esto, tal vez el tercero no, pero mucho de esto lo puedo hacer sin necesidad de campo, pero pues lo vamos a tomar como si requiriéramos del campo acá. Yo puedo hacer un estudio de caso. Bueno, perdón, valga la pena devolverme un poquito para decir sencillamente que en las anteriores, como dije, no es una lista exhaustiva.
me faltó análisis del discurso, me faltó análisis de contenido, me faltó, bueno, una cantidad de cosas. Y aquí, por ejemplo, voy a hablar de estudio de caso, de estudios comparativos, de etnografías, pero me falta investigación, acción participativa y me faltan otras cosas que uno podría incluir acá. Yo solo quiero sencillamente como ofrecer un panorama amplio de cómo pueden irse decantando estas metodologías de investigación. Para los estudios de caso, nosotros usualmente tenemos una aproximación cualitativa. Lo que nosotros queremos es tener acceso a un fenómeno particular. El caso es una construcción del investigador. Esto quiere decir que pues el caso no siempre es claro, no siempre es claro. Yo puedo decir, por ejemplo, no, las protestas que se dieron en la fecha tal, en 2020, en tal sector, pero no es muy claro, es parte de la agencia del investigador cómo trazo yo los límites de esa protesta. Hasta dónde incluyo ciertos antecedentes, hasta dónde me quedo con la protesta misma que se dio en la calle, hasta dónde me voy un poco más adelante de la protesta, incluyo también las reacciones de los cuerpos de la ley que respondieron después. Todo eso es parte de la construcción del investigador, de trazar los límites de eso que quiere investigar. Y esto permite que yo haga descripciones muy ricas y que pueda hacer también análisis causales. El análisis de caso o el estudio de caso suele ser muy conveniente porque me permite restringir mucho el objeto de mi investigación, en vez de mirar yo la democracia, que es una cosa enorme. De pronto yo puedo mirar, venga, cómo en tal barrio de tal localidad han intentado defender la participación democrática a través de una junta comunal o algo así. Y entonces ahí yo estoy haciendo un caso muy particular que me permite a mí pues ahorrarme un pocotón de tiempo, de bibliografía, enfocar mucho mejor los recursos limitados que yo voy a tener para mi investigación. Y aquí lo que estoy asumiendo es una perspectiva holística. Yo quiero entender, yo todavía no tengo muy claro cómo distintas cosas influyen en el desarrollo de este fenómeno, entonces tengo que estar muy abierto a una mirada muy amplia para empezar a identificar esas cosas que influyen y ver cuáles de ellas son relevantes. Algo diferente a eso es el estudio comparativo o los estudios comparativos. A diferencia del estudio de caso, aquí yo no tengo una perspectiva holística. Yo aquí tengo algo mucho más específico, porque yo ya he definido unas categorías de análisis o unas variables que yo considero importantes. Y lo que he hecho es que yo voy a comparar dos fenómenos, dos situaciones, basado en esas características. A mí me interesa lo que pasa con esas características. Entonces yo ya no necesito esa perspectiva de ojo de águila, ojo de pájaro, que es más amplia para investigar esto, sino que yo ya tengo una investigación muchísimo más centrada. Y por supuesto, pues entonces hago un análisis transversal con esas características aplicadas a cada uno de los casos que yo voy a estar mirando y que voy a estar comparando. Ojo, errores comunes en los estudios comparativos son o la mala construcción del universo o la selección inadecuada de los casos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer una comparación entre dos colegios y el resultado o el rendimiento que tienen los estudiantes de cada uno de esos colegios en las pruebas de estado, las que presentan los estudiantes una vez terminan sus estudios secundarios y tienen que presentar una prueba estatal estandarizada. Supongamos que yo tengo una hipótesis ahí y es que la efectividad administrativa influye en la manera en la que los estudiantes se desempeñan en estas pruebas estatales. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que hay un colegio que es mucho más ineficiente administrativamente. Cuando un profesor necesita un proyector en el salón, no lo puede conseguir porque eso es un papeleo terrible. Cuando un profesor necesita material, cuando necesita entregarle a los estudiantes fotocopias, cuando necesita algún tipo de apoyo audiovisual o experimental en clase, cuando necesita hacer una salida de campo, todo eso es un complique administrativo que hace que muchas de esas ideas se queden truncadas. Mientras que el otro colegio es mucho más efectivo administrativamente y entonces los profesores tienen una amplia variedad de recursos pedagógicos y didácticos para sus estudiantes. Y entonces yo quiero poner a prueba la hipótesis de que esa eficiencia administrativa
esa diferencia en la eficiencia administrativa tiene una incidencia en la manera como los estudiantes obtienen sus resultados o el tipo de resultados que obtienen en la prueba estandarizada estatal. Supongamos que esa es la investigación que yo tengo, pero supongamos que cuando yo estoy seleccionando los casos y selecciono los dos colegios que voy a comparar, no me di cuenta de que los dos colegios que yo voy a comparar tienen modelos pedagógicos muy diferentes. Entonces, unos utilizan un cierto tipo de enseñanza y uno utiliza un cierto tipo de enseñanza y el otro utiliza un tipo de enseñanza completamente diferente. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que yo escogí casos que no me dan para hacer la comparación porque entonces yo ya no puedo saber si hay una diferencia en el comportamiento o en el rendimiento de los estudiantes en la prueba estatal. Yo ya no puedo atribuírsela a las diferencias en eficiencia administrativa porque es bastante probable que esas diferencias en pedagogía o en modelo pedagógico sean igualmente o tal vez más influyentes que la eficiencia administrativa o falta de ella. Entonces aquí, al seleccionar yo incorrectamente los casos, estoy torpedeando la posibilidad de ser exitoso en mi propia investigación haciendo esta comparación. Yo he debido seleccionar colegios que tengan características similares, modelos pedagógicos similares y donde básicamente la diferencia principal sea la eficiencia o falta de ella en procesos administrativos. Finalmente, tenemos las etnografías. En las etnografías el investigador participa activamente, a veces, digamos, subrepticiamente, a veces de una manera mucho más visible, en la vida de las personas que investiga durante un cierto tiempo, usualmente es un tiempo prolongado, y lo que se busca es hacer una descripción y una comprensión de la cultura y las acciones de esa cultura. Esto de las etnografías encaja muy bien en ese tercer grupo metodológico que habíamos visto al principio del video, que utiliza metodologías mucho más cualitativas y que está muy basado en entender las acciones y las subjetividades de los individuos objeto de estudio. Como les digo, aquí caben muchas más cosas. Aquí cabe la investigación acción participativa, aquí caben otras metodologías distintas. Yo solo he querido mostrar un poco esas opciones que parecen abrirse para ir decantando la investigación. ¿Qué es importante? Lo importante es que el investigador o la investigadora se tome el ejercicio de empezar a pensar muy bien en esos dos pasos de la estrategia metodológica. ¿Cómo voy a recoger la información? Y dos, ¿cómo la voy a analizar? En ese primer paso, ¿qué tipo de información necesito? ¿De dónde la voy a recaudar? ¿Dónde está esa información? ¿Cómo la voy a recoger? Y en el segundo paso, cuando ya la tenga, ¿cómo la voy a analizar? ¿Cuáles van a ser mis categorías de análisis? ¿Qué tipo de comparaciones voy a hacer? Etcétera, etcétera. Importante que haga el ejercicio de definir muy bien cuál es su unidad de análisis. Si esa unidad de análisis coincide o no coincide con su unidad de recolección, de dónde va a obtener la información. Que luego mire cuál es ese universo, qué características tiene ese universo para poder definir muy bien una muestra que le sirva. Si nosotros definimos mal el universo, no conocemos bien el universo, de pronto la muestra nos sale sesgada o nos sale incompleta o no nos da la información que necesitamos. Entonces, unidad de análisis, unidad de recolección, universo y muestra. ¿Qué tipo de muestra? Muestra probabilística, muestra intencional, muestra teórica. Y luego finalmente pues ya tener mucho más claro entonces cómo a partir de todo ese conocimiento yo voy a empezar a diseñar la metodología de mi investigación. Y esto es una cosa donde el mismo Forni nos lo dice en el capítulo, la imaginación es muy importante. Karl Popper decía que nuestras hipótesis mueren en lugar nuestro. Yo no necesito vivir en carne propia la rotura de una pierna para saber que si salto del cuarto piso de un edificio muy seguramente me partiré las piernas. Eso es una hipótesis que yo armo en mi cabeza y a través de la imaginación puedo pensar en cuáles son esos resultados. En este caso la imaginación es importante en un investigador, que el investigador piense, bueno, si empiezo a recoger la información de esta manera, ¿qué puede pasar? Y esa investigación me permite adelantarme en muchas ocasiones a posibles errores, a posibles caminos que yo debería evitar, o tal vez logros importantes y decir, este es el camino adecuado.
hacer este ejercicio de pensar muy bien la metodología, que esta metodología sea coherente con lo que hemos visto en la pregunta de investigación, con los objetivos, es fundamental. Como siempre, tienen ustedes acá las referencias tanto bibliográficas como de las imágenes que hemos estado utilizando. Espero que este video haya sido ilustrativo y haya sido de su agrado y una vez más les agradezco por la atención que me han prestado.